Buenos días y bienvenidos al canal Historias bélicas que merecen ser contadas. Cuando pensamos en la Primera Guerra Mundial, estoy convencido de que a todos se nos viene esta imagen. La imagen de la trinchera, la imagen de las grandes cargas de infantería que eran barridas casi al momento por las ametralladoras, la imagen de un horror indescriptible y en definitiva la imagen del sufrimiento. Hicimos ya un vídeo con el testimonio de 3 soldados que participaron en la Gran Guerra en el que analizamos las situaciones penosas que se daban en el frente. Y el objetivo de este vídeo, lejos de volver a incidir en ese asunto que todos sabemos, es el de adentrarnos en el pensamiento de uno de esos millones de soldados tras haber acabado con la vida de su primer enemigo. Y es que si por algo se caracterizó la Primera Guerra Mundial fue por el estado mental en el que quedaron muchos de los soldados que participaron en ella, muchos de los cuales llegaron a perder la cabeza por completo, ya fuera durante el conflicto o tras haber vuelto a casa. Y vamos con la historia de nuestro soldado en cuestión, la historia de Stefan Westman, que fue un soldado del ejército alemán que junto con varios millones de soldados fue movilizado para esta guerra. El comienzo de la Primera Guerra Mundial fue famoso por el entusiasmo con el que todas las tropas marcharon al frente, y esto fue debido principalmente al buen trabajo que hizo la propaganda de cada país, en la que vendieron la guerra como algo que iba a durar muy poco y que iba a llenar de gloria a los participantes. Esta idea pronto desapareció para la mayoría de los soldados en las primeras semanas de la guerra, tras una de las primeras batallas, como por ejemplo la del Marne, que acabó en apenas 6 días con casi medio millón de soldados, sin que esto representara tan siquiera ningún movimiento significativo en la línea de frente. Y ahora sí, veamos la historia de este soldado, el cual nos va a narrar la situación mental de una persona que se ve forzada a matar o morir. Frente a nosotros teníamos las trincheras francesas y un día recibimos órdenes de atacarla. Mis camaradas caían a mi izquierda y caían a mi derecha. Luego me enfrenté con un cabo francés, el cual tenía su bayoneta lista y yo la mía. Por un momento sentí el temor de la muerte y en una fracción de segundo me di cuenta de que él buscaba acabar con mi vida, así como yo buscaba también acabar con la suya. Fui más rápido que él. Logré quitarle su rifle y le clavé la mía en el pecho. Él cayó y se puso la mano en el lugar donde lo herí, y luego yo le volví a clavar mi arma. Le salió sangre por la boca y murió. Me sentí físicamente enfermo, casi vomito, mis rodillas temblaban y me sentí francamente avergonzado de mí mismo. Mis camaradas estaban absolutamente imperturbados por lo que había ocurrido. Uno se jactó incluso de haber matado con la cola de su rifle, otro había estrangulado a un capitán francés y un tercero había golpeado a alguien en la cabeza con su pala. Eran hombres comunes como yo, personas normales que jamás hubieran pensado en lastimar a nadie. Pero yo tenía ante mí a un soldado francés muerto, y cómo me hubiera gustado que hubiera alzado su mano, pues yo le hubiera dado un apretón y podríamos haber sido grandes amigos. Porque él era como yo, solo que usaba el uniforme de otra nación y hablaba otro idioma. Pero estoy seguro que era un hombre que tenía madre, padre y quizás hijos. Me despertaba a veces de noche empapado en sudor porque veía los ojos de mi adversario caído y trataba de convencerme. ¿Qué me hubiera pasado a mí si no hubiera hundido primero mi bayoneta en su vientre? ¿Qué hacía que nosotros, los soldados, nos apuñaláramos unos a otros, nos estranguláramos y atacáramos al otro como un perro loco? ¿Qué hacía que nosotros, que no teníamos nada personal contra ellos, los combatiéramos hasta la muerte? Después de todo, éramos personas civilizadas, pero yo siento que esa cultura de la que estábamos tan orgullosos es solo un barniz muy fino que se salta apenas entramos en contacto con cosas crueles como una guerra. Y bien, este ha sido el testimonio de nuestro soldado Stefan Westman, un soldado que junto a otros muchos millones se vio en esta situación de vida o muerte y que nos narra el conflicto psicológico que esto le supuso. Esto por supuesto no es característico de la Gran Guerra, pues pasa en cada conflicto y así lo hemos podido ver en los directos que hemos ido haciendo en el canal, en los cuales hemos traído a soldados actuales que nos han contado experiencias similares. Y por supuesto más adelante seguiremos trayendo a más invitados que nos ayuden a resolver todas las preguntas que podamos tener. Espero que este vídeo os haya servido para meteros un poco más dentro de la mente de una persona a la que le tocó vivir estos conflictos y espero vuestras opiniones en la caja de comentarios.
Suscríbete si te ha gustado el vídeo y si quieres apoyar al canal te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Esto es todo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.